Siempre presente en la mesa, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Lo critican tantas veces, le han tomado el pelo, Maestro, que llega no haga- Tarde pero constante. ¿Sabe lo que es? No haga discriminaciones, por favor. Es el trasfoguero, ¿viste? Siempre alguien tiene que mantener el fuego prendido. Bueno, Carlos Ramela, que hoy vuelve después de sus vacaciones, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, Antonio Mercader y Esteban Valenti, que ya habían retornado en semanas anteriores. Bueno, se juntan todos otra vez. ¿Cómo se encontraron a sí mismos? ¿Bien? Bien, bien. Pimpantes. ¿Sí? Con la misma hazaña de siempre. Se extrañaban, ¿no? Siempre. Ya estuvimos afilando la piedra de afuera, las anchas. En reconocimiento público del vicepresidente Danilo Astori y del expresidente Tabaré Vázquez sobre el error que cometieron al resolver la asociación de Pluna con Leadgate en el año 2007, ha sido uno de los puntos fuertes de la agenda política esta semana y no podía faltar entonces en la agenda de esta tertulia. Recordemos, en la madrugada del martes, mientras transcurría en diputados la sesión en la que se completó el trámite parlamentario del proyecto de ley del gobierno para la salida de Pluna, Astori publicó en el sitio UIPRES una columna que llevaba como título "Me equivoqué". Entre otras cosas decía, asumo mi responsabilidad, pero agrego que era difícil para el primer gobierno de izquierda afrontar la dura alternativa que teníamos en 2007, cerrar Pluna o seguir quemando decenas de millones de dólares al año con gestión estatal, cuando recién estábamos saliendo de la peor crisis de nuestra historia contemporánea. El hecho de que se presentara en definitiva un solo interesado y tuviéramos que decidir a partir de un único plan de negocios, lejos de atenuar las dificultades de la decisión, las potenciaba. No es una justificación, es la descripción de la situación. Algunas horas más tarde, pasado el mediodía del martes, por correo electrónico llegó a las redacciones de los medios de comunicación un comunicado firmado por el doctor Tabaré Vázquez, cuyo título era "Nos equivocamos". Bueno, ¿qué dicen ustedes de este episodio, de estas cartas, de esta comunicación? Bueno, sobre el episodio de Pluna en sí, más vale no seguir hablando porque ya se ha dicho mucho en sí, en lo que fue la problemática de Pluna. Yo cuando me informaron que estaba este pedido de disculpas de Astori, sin leerlo, la primera sensación fue que realmente era un hecho particular, novedoso, extraño, resaltable, que podía significar dentro de lo que es el desastre del final de Pluna un reconocimiento público, un acto de grandeza, realmente. Después llegué a casa de noche y leí UIPRES y leí la carta de Astori y me sentí que estaba realmente frente a un hecho político de enorme significación, pero que no estaba tanto la grandeza que yo había supuesto o imaginado en un primer momento. En primera instancia porque Astori, cuando pide disculpas, que lo que corresponde es pedir disculpas y punto, se dedica a echar culpas a otros, tratando de desviar la atención de su eventual responsabilidad que él mismo está asumiendo. Pero lo segundo y lo más grave, que creo que es una visión particular de la carta de Astori, porque creo que significa un poco el final de lo que muchos hablamos de la alternativa Astori, es que la carta de Astori fue claramente una abdicación, fue una entrega, fue un sometimiento. En esa carta hay una frase donde Astori dice que siente orgullo por la forma que hacen política mis compañeros Mujica, Lorenzo y Pintado, que nadie obviamente la puede creer ni aceptar en su sano juicio. O Astori siente orgullo de la forma como Mujica echó a Lascano y a Rey, de la forma como sacaron para afuera a Paraguay, de la forma como metieron a Venezuela, de la forma como tienen dos equipos económicos en paralelo, cómo lo han ninguneado, cómo le han propuesto impuestos. O sea, está muy claro que Astori está muy lejos de sentir orgullo en la forma que Mujica hace política. Es cierto que Astori incluye esa frase así genérica, pero después se especifica un poco más de lo que está hablando. Dice, sobre mis compañeros encabezados por el presidente Mujica y los ministros Pintado y Lorenzo, quiero decir que me enorgullece compartir con ellos la tarea de gobernar y de hacer política. Podrían haber especulado, dejando pasar el tiempo sin asumir riesgos y esperando que los procesos judiciales, así como la precipitación de las explosivas situaciones planteadas, hicieran lo suyo. Pero eligieron otro camino y lo comparto plenamente. Podía haberse quedado en lo particular, pero fue a lo genérico. Yo creo que
ni Astori ni ningún astorista siente realmente orgullo por la forma de hacer, o por lo menos la gran mayoría política que tiene Mujica. Y muchos de ellos, por más que no lo digan, sienten hasta vergüenza. Pero lo gravitante de esta carta para mí es que este es un pedido de clemencia de Astori. Astori era consciente que Mujica y su gente lo iban a crucificar en el altar de la patria. Y Astori entrega sus armas, depone sus principios, le dice a Mujica una carta que no era necesario, que siente orgullo de su forma de hacer política. A partir de acá, para mí, y quiero dejar abierta mi propia intervención, para mí esto es un hecho triste, preocupante y muy doloroso, porque yo valoro a Astori y siempre lo valoré. Esteban, ¿tú qué dices? Porque estás muy cerca de Astori. No, la columna se publicó en UIPRES. Bueno, eso es. Lo que pasa es que Astori escribe en UIPRES, y ustedes ven como hay de todos los partidos que escriben en UIPRES. Yo la verdad es que voy a opinar sobre mi reacción, ¿tá? Porque como yo creo haber tenido muchos más problemas con Mujica que los que ha tenido Astori, que han sido 2 o 3, nada más. También la oposición dijo que con la carta sobre el tema del Mercosur, etcétera, era una ruptura definitiva entre Astori y Mujica. No conocen a la izquierda uruguaya. Otra vez se equivoca, aunque acepto una cosa: la interpretación de Ramela, retornado de las vacaciones, es muy sutil y muy inteligente. Es decir, inteligente. Claro, no tiene que ver con la realidad, no la comparto en absoluto, pero es muy sutil y muy inteligente. Como ficción, como literatura fantástica. Cosa que nadie hizo es falsa, del otro pero lado, inteligente. porque están muy subidos nada más que la ferocidad. Entonces, yo forma de elogiarte, ¿no? además tengo una ventaja. Yo Con ayer elogios estuve, así. pero ¿por Nadie qué? necesita enemigos. ¿Qué pasa? La política, No. la política en el Uruguay se ha hecho de una grosería, Sí, es cierto. de una falta de sentido de refinamiento esgrimístico, que cuando uno lo escucha, aunque esté totalmente en contra, vale la pena reconocerlo, porque haciéndonos zancadillas, diciéndonos puteadas, que es lo que se escucha, no se gana nada, no gana nadie. Ahora, ¿qué pasa? Yo ayer estuve en Canal 5 y quiero decir que todos ustedes son conscientes de mis polémicas y de mis opiniones polémicas sobre Mujica. En este caso, lo voy a decir con toda la claridad, me reencontré con un compañero y revaloricé muchas cosas por la actitud de firmeza, por la actitud de unidad que hubo entre todos para resolver este problema. También lo quiero decir, ayudaron extraordinariamente la derecha, los adversarios, que no propusieron nada, y yo voy a hacer una propuesta absolutamente indolora. Yo propongo que este tema de Pluna lo analicemos dentro de 2 meses, cuando hayamos juntado 3 cosas: el fin del proceso con el remate, porque ayer escuché a un senador decir que habíamos perdido $300 millones en una actitud absolutamente falsa, porque el único que toma es el pasivo y no toma en cuenta el activo, y el activo no se va a saber hasta que no se remate. Pero yo espero discutir eso, pero hacer una comparación, lo que era el 2007 con el que es el 2012, de todo punto de vista, con el país, incluso Pluna. Hagámoslo como ejercicio. Yo estoy juntando materiales. Lo anoto acá en la agenda para el jueves 20 de septiembre. Perfecto. 2 meses exactos. Perfecto. A mí me hubiera gustado también que el contador Astori hubiera dicho: me equivoqué en el caso Bengoa, ¿no? Me hubiera gustado el año pasado. Imagínate si la calle hubiera dicho lo mismo. Me hubiera gustado mucho que el escándalo de los casinos y el respaldo permanente que Astori le dio al contador Bengoa, que era un hombre importante dentro de su grupo, en su momento también hubiera salido a decir: me equivoqué. Y digo, cosa que me parece muy bien, y me parece muy bien que lo diga en Pluna, y me parece bien también que lo diga Tabaré Vázquez, porque era el presidente y era el responsable. También podría decir las cosas que Tabaré Vázquez hoy no dice: me equivoqué, y se ha equivocado en unas cuantas importantes, pero no importa. En este caso, aparentemente por algún motivo decidieron los dos darse por equivocados. Es más, él dice que el principal responsable de la equivocación es quien suscribe este comunicado, ya que en ese momento ejercía la presidencia de la República por mandato soberano. Sí, podríamos poner, hay una cadena de equivocaciones, pero está bien que se haga en este caso, porque yo creo que este es un caso emblemático. Este es un caso emblemático porque de esta equivocación se les advirtió de entrada. Si no pueden decir, no, entramos distraídos. No, desde las propias filas del Frente Amplio está la famosa frase de Mujica: no me gusta Campiani, es un tambero, no veo qué puede hacer en esto. Pero digo, lo que la oposición hizo
La oposición de manera permanente, desde un primer momento estuvo denunciando episodios que estaban ocurriendo en Pluna. Particularmente la compra de aviones donde el Estado uruguayo salió de garantía por $130 millones de todos los aviones. Una cosa asombrosa. Teníamos el 25%, pero garantizamos el total de la deuda. Era famosa y era motivo, yo diría, de risa en el Parlamento la concurrencia de Rossi y la interpelación de Moreira. En comisión, en sala, hay no menos de 6 o 7 registros de interpelaciones o dialogados entre Moreira y Rossi, que se hace considerada una especie de pareja astral, porque Rossi trataba de defender lo indefendible, que era esto de Pluna, ante la aquiescencia del señor Tabaré Vázquez, del señor Astori, que todos bendecían y decían, va todo muy bien en Pluna. Hasta hace pocos meses decían, va todo muy bien en Pluna, cuando se retiró Jorge Lepra y se dijo en aquel momento que se lo había llevado nada más que para hacer relaciones públicas. Cosa que nadie entendió, ¿era el gerente o hacía relaciones públicas? ¿Era el lobista o hacía relaciones públicas? ¿Qué era lo que hacía? De la misma manera que ¿qué hizo Rossi en todos estos años? No hubo nunca una explicación. Y este es un caso claramente donde se ve la importancia de la oposición. Si a la oposición se le hubiera prestado cierto crédito, si Mujica hubiera sido coherente con su intuición respecto a Campiani y hubiera oído las denuncias que Carlos Moreira, el senador Carlos Moreira, realizó en estos últimos 4 años, esto no hubiera llegado tan lejos. Lo mismo está diciendo el PIT-CNT. Lo mismo está diciendo propósito de lo que eran las advertencias que venían de la organización de funcionarios de Pluna y que, destaca, fueron desoídas o hasta incluso ridiculizadas. Claro, entonces a Tabaré Vázquez y a Astori, cuando dicen me equivoqué, uno podría decirles, tarde piaste. ¿Ovenir? Yo creo que esto se puede mirar de 2 maneras, ¿no? Se puede mirar como un cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición sobre si fue peor el negocio Pluna-Varig o el negocio Pluna-Leadgate, o se puede mirar, por lo menos desde una perspectiva que me interesa más a mí, se puede mirar sobre cuál es el modelo de funcionamiento de las empresas sobre las que el Estado tiene injerencia o control. Todos sabemos que el modelo estatista 100% está en crisis a partir de lo que pasó en la Unión Soviética, es decir, ese modelo en el cual el Estado administra todo directamente, no ha funcionado. Pero ahora estamos delante de una especie de perestroika y semi-glasnost del sistema capitalista. Es decir, el modelo de gestión privada sin controles del Estado que se aplicaba en Estados Unidos y en Europa hizo una debacle total. Y Pluna es una especie de reproducción en chiquito de lo que pasa con esos modelos en que el Estado renuncia a la gestión y renuncia al control y deja en manos de empresas privadas la gestión de los bienes, en definitiva, de la sociedad. No sé, me parece que ahí nos está planteando un problema en que hasta ahora era muy fácil decir, el Estado no es eficiente, el Estado es ineficiente, el Estado administra mal. Pero ¿dónde está la maravillosa gestión privada? Porque ha fracasado acá, fracasó en Pluna y ha fracasado en el mundo. En los bancos. Claro, la crisis europea y la crisis europea y la crisis norteamericana es producto de la gestión descontrolada de las empresas financieras. Entonces, creo que acá es donde oposición y oficialismo deberíamos pensar cuál es el modelo de gestión. Y me parece claro que la idea de que el Estado renuncie a el control, en definitiva, a tener la mayoría en las acciones y a ejercer el control, lleva a que privados de esta naturaleza, como estos de Leadgate, hagan lo que hicieron. Carlos, ¿tú tomás el guante que lanza Ovenir o vas por otro lado? No, comento sobre lo que dice Ovenir, que la verdad es que el ejemplo de Pluna no fue ni una cosa ni la otra, porque no fue ni el Estado ni los privados, fue el Estado en minoría con un 25% en una empresa. O sea, con un pseudo derecho de información, de control. El 25% de la sociedad y entonces no entres, ¿para qué entras? Eso es lo que estoy diciendo. Tú dices que quedaba afuera. Pero yo quiero volver sobre Pluna. Yo entiendo que las cosas no son blancas y negros. Creo que se cometieron cantidad de errores. Creo que hubo mucha soberbia, mucha intransigencia. No se quisieron escuchar alertas muy, muy claras. Pero tampoco voy a decir que todo fue un desastre. Rescato el párrafo de la carta de Astori donde dice que cuando pase el tiempo, como decía hace un rato Valenti, vamos a poder reconocer que Pluna algunas cosas buenas tiene, o tuvo en este periodo, ingresó en un mercado, el de la cual ya no estaba, participó,
abrió rutas, trasladó muchos pasajeros, creó una imagen de seriedad en la línea aérea que era conceptuada en el mercado de viajantes. O sea, todos esos aspectos creo que en su momento hay que ponerlos en la balanza. Acá no hay que decir todo malo, todo bueno. Pero vuelvo a mi tan alabada visión inicial, porque creo que acá está en juego el futuro, los próximos años de este gobierno. Yo creo que muchos, entre los que me encuentro, pero muchos no solamente del Frente Amplio, sino de los partidos tradicionales, en el medio de estos gobiernos de izquierda tremendamente ineficaces, pero además con muy poco apego hacia el sentido de democracia y de república, veíamos en Astori por lo menos una alternativa de ponderación, de equilibrio, una voz. No pasaba de una voz, porque Astori lamentablemente nunca votó en contra, siempre se alineó finalmente. Pero era el que advertía, era la persona que uno podía pensar que reaccionara frente a los disparates mayúsculos que hace Mujica. Ese Astori, que había además tenido cierto vuelo en el último tiempo, denunciando cosas terribles, como fue la sanción a Paraguay y el ingreso de Venezuela por la puerta del fondo, y otras tantas más que ocurrieron, yo lo veo a partir de este suceso y de esa carta y de ese reconocimiento público a Mujica como un hombre que se entrega, como un hombre que le pide a su propia izquierda clemencia, no me maten, bajo mis armas y no voy a seguir siendo lo que fui. Y eso, lo reitero, para mí es triste, doloroso y muy preocupante, porque quiere decir que este gobierno pierde el único freno que tenía, pierde el único pensador que estaba más allá del radicalismo y de la teoría de que el fin justifica los medios y que lo político está por encima de lo jurídico. Astori, lamentablemente, más allá de sus errores en Pluna, que fueron muchísimos, pierde la batalla, queda destruido y, del punto de vista político como alternativa, está muerto. Esteban, ¿tú aseguras que no es eso lo que está ocurriendo? Pero, absolutamente, y además lo voy a tomar, voy a reiterarlo. Yo estoy seguro que va a ser desmentido Ramela en poco tiempo. Punto. Por lo tanto, digo, es una parada demasiado fuerte como para que la realidad después no las tomemos en cuenta. Creo que va a ser desmentido. Ojalá. Yo, por ejemplo, que apoyo totalmente lo que pasó y tengo una discrepancia con Astori en materia de esa carta. Pero no por el lado de lo que dice Ramírez, al contrario, yo creo que a Astori le da una gran fuerza haber reconocido un error y haberlo hecho Astori con todo lo que implica desde el punto de vista de, digamos, de un hecho de esta característica. Yo creo que tendría que haber esperado un poco a que culminara el proceso. Porque yo voy a dar algunos datos. Cuando Luna pasó a Bari, transportaba 140.000 pasajeros. Hoy transporta 1,5 millones. Los aviones que nos dejó Bari están parados en el aeropuerto. Cualquiera que vaya sabe que son chatarra. Vamos a ver cuánto valen los aviones, porque lo que critica Mercader con tanta dureza, los aviones son lo único que quedan para rematar. Vamos a ver. Si no son la clave, que son chatarra los otros, los de la etapa Bari. Los 737-200 son chatarra. Son chatarra. En cambio, vamos a verlo. Tenemos una oportunidad, hay un remate. No, pero pasa que en ese remate, ojo, porque en ese remate se va a rematar los aviones. No, después. No, pero es lo que está por detrás. Es lo que está por detrás. Tienes razón. Las frecuencias. Entonces, y los no aviones. Es el valor de los aviones. Antes no se podía. Estamos vendiendo otra cosa además de los aviones. Están, si vos mirás la ley, está en 2 etapas diferentes. Sí, en 2 etapas, pero la posibilidad está genera en que 2 etapas diferentes. También te voy a decir, transportaba 10 veces más pasajeros, abrió muchas rutas, y mira que yo estoy absolutamente convencido que la gestión de Campiani fue malísima. Sí. Ahora, yo hago una propuesta también. ¿Por qué, partiendo de la base que estamos hablando de dos fracasos, porque yo no creo que esto sirva, ¿por qué no comparamos los fracasos? El fracaso Baric con el fracaso Pluna, el fracaso Leadgate. Hagámoslo, en todo sentido. ¿Qué le deja? También digamos una cosa. A ver si alguien escuchó alguna autocrítica del Partido Nacional sobre la venta del Banco Comercial a unos piratas, la venta del Banco Montevideo a otros piratas. A ver si alguien de todos esos sacó una conclusión. Entonces, que los mismos, es decir, que se ponga en Catón Moreira, y que nunca yo lo escuché hablar de lo que fue algo que llevó al país a la bancarrota. Me da risa. Entonces, pero yo sobre todo eso, en política yo aprendí una cosa, yo soy muy desesperado y muy apurado. Hay que ser paciente.
La paciencia es una gran virtud. Entonces yo voy a esperar que termine el remate, voy a terminar de comparar los dos fracasos y vamos a empezar a discutir también algunas otras cosas, por ejemplo, sobre si uno tiene que hacer autocrítica sobre el caso Bengoa, ¿qué es lo que tendría que haber hecho autocrítica el doctor Lacalle sobre la lista de gente que fue presa? Mercader, veo Antonio, veo que te duele el tema, porque te has puesto... hay una indirecta para tu lado allí, ¿no? Te has salido de casillas. No, casillas acá el único pirata, expresión que inventaste tú con los piratas de parche y demás, aunque después estás a favor de todas las privatizaciones, pero aquello de los piratas de Parche y Garfield. Nunca de Sí, así nos va con antes. Acá no hay mayor pirata en este momento que el señor Campiani. Digo, no me hables de piratas del pasado, hablame del pirata de hoy. Acá hombre de Parche y Garfio. Bueno, no lo denunciaste. Si estás convencido, no te he visto denunciarlo. No, ahora te subís al carro. No, lo denunciaste ex post facto. Antes nunca te oí denunciarlo, ni oí a tu gente denunciarlo. Campiani era un santito hasta hace 3 meses. O sea que no vengamos a hacernos las mártires ahora acá. La otra cosa que quiero decir es el pingüe negocio el fantástico negocio de la compra de los aviones, que Esteban dice, ahora cuando se sepa lo bien que se hizo de los aviones, no digamos tonterías. El otro día el propio López Mena, del cual se decía era el principal interesado, cuando le dijeron, ¿usted quiere los aviones? Dijo, es que los aviones no los quiero, no sirven para nada esos aviones. Yo quisiera saber, para nada. Esos aviones no me sirven. Dijo, esos aviones no me sirven, es un tipo de avión que no sirve. No, dijo que a él no le servían, que él tenía otra línea de aviones, que estaba incluso comprando otros. Ahí está. Entonces yo, lo único que pediría a la investigación judicial, lamento muchísimo que no haya una investigación parlamentaria, y los que estamos acá sabemos muy bien por qué no hay investigación parlamentaria, porque se tiene miedo y no se quiere. Sí. No se quiere, porque el Frente pidió muchas investigaciones parlamentarias en el pasado, algunas se consiguieron y otras no se consiguieron, pero siempre objetó el tema. La justicia llega tarde, la justicia va a venir dentro de 5 o 6 años, dirá sí, había, no había. No, y además hay decisiones políticas que la justicia no va a juzgar. O sea que es una reculada brutal del Frente al no dar la investigación parlamentaria, pero dejémoslo ahí. Yo lo que diría es lo que yo quisiera saber es que y espero que la investigación judicial lo haga a fondo. Va a tardar y va a llegar que me investiguen muy bien la compra de los aviones Bombardier y la garantía que el Estado uruguayo dio por la compra de estos aviones que según López Meda no le sirven. Yo estoy de acuerdo con eso de que se investigue a fondo. Lo mejor para investigar a fondo ese tipo de cosas, y la que tiene potestades para hacerlo, es la justicia. Mucho más que cualquier comisión parlamentaria. Capaz que el tema sigue ahora. Sobre todo cuando vos acusaste de que hay problemas penales, porque la acusación central no es solo de gestión, es de cuestiones penales. A ver, un último apunte por ahora, Guanir. Brevemente, yo creo que, y pienso hablar después del corte sobre esto, si es que seguimos, pienso que también hay que mirar para adelante, porque ensalzados en la discusión sobre Pluna, Naval y esto y lo otro, no estamos mirando cuál es la salida que se va a dar, y yo creo que hay algunas cosas preocupantes en la forma en que se sale de esto. Es casi como una repetición, más de lo mismo, ¿no? Es decir, me temo que puede haber eso.